Queridos hermanos, quiero empezar nuestra reflexión de esta mañana con la segunda lectura. Juan, en su primera lectura, comenzó de esto: hijitos míos. En otras Biblias, queridos hijos. En el pensamiento de Juan, él toma una posición como padre a todos los creyentes, a todos los feligreses. Y él dijo: ruego que nadie de nosotros que peque. Y si hay gente que peca, tenemos un intercesor. Tenemos el justo, the righteous one, que va a interceder por nosotros. Por eso, esa segunda lectura va a abrir para nosotros un punto de la reflexión que es muy bueno para esta mañana, el tercer domingo después de la resurrección. ¿Por qué? Juan, en su pensamiento, dice que el intercesor, el mediador entre el Padre y nosotros los pecadores, el Señor resucitado, el Señor que murió y resucitó. Por favor de entender que ese nivel, esa altitud, a donde subió Jesús, es un nivel que el Señor le dio según los planes de la Santísima Trinidad. La segunda persona de la Santísima Trinidad era un participante de los planes. The second person of the Blessed Trinity was and is a participant of the divine plan. Por eso, él era consciente. Quiero hacer una pausa aquí y quiero irme al Evangelio. Por favor de entender que ese Evangelio es la continuación del relato de los discípulos que se fueron a Emaús y al ver Jesús bendiciendo el pan, ellos reconocieron que ese hombre no es solamente un hombre, ese es el Señor resucitado. Se abrieron sus ojos y se desapareció Jesús. Inmediatamente ellos regresaron a Jerusalén para contar a los apóstoles lo que pasó. Ahora estamos en esta lectura. The other half of the first account of the resurrection of Jesus, según Lucas. Estaban contando a los apóstoles, inmediatamente se presentó Jesús. La paz esté con ustedes, dijo él. Y ellos, con alegría y temor, a mixture of feelings, fear and joy, ellos no podían creer que este es el Señor resucitado. Él dijo: aquí, los agujeros en mis manos, tóquenme para que crean. Porque ellos no creían, él pidió: ¿tiene algo de comer? Ellos le dieron un pescado asado. Y él comió este pescado en su presencia. Después de esto, él explicó lo que pertenecía a él, según las profecías de los profetas, según los mandamientos de la ley. Y él añadió una cosa, los salmos. Law, prophets and psalms. En el tiempo pasado, para siempre, la frase the law and the prophets, la frase la ley y los profetas, por ejemplo, la presencia de Moisés y de Elías en la montaña Tabor, su transfiguración, ¿ok? En ese monte, él demostró su rostro divino, él demostró su divinidad. ¿Quiénes eran con él? Moisés, representante de la ley, Elías, representante de las profetas. Pero ahora en este evangelio, él añadió una cosa, los salmos. ¿Por qué? En el pensamiento de los escribas, Moisés y Elías, la ley y los profetas,
En los pensamientos de los saduceos, la ley y los salmos. Los saduceos son los que no creen en resurrección. En resurrección. Ahora, dos lados, dos enseñanzas según el evangelista Lucas que escribió este evangelio. Para los escribas, la ley y los profetas. Para los saduceos, la ley y los salmos. Precisamente Lucas mencionó el tercer elemento, los salmos, para que todos los apóstoles que estaban presentes durante la presencia del Señor, después de su resurrección, que recuerdan salmo, ley y profeta. Para de cualquier manera, cuando ellos van a predicar en el futuro, ellos que mencionen esos tres elementos. So much for that. Vamos a la primera lectura. Por favor de entender que ese episodio pertenece a la vida de la iglesia nueva, la iglesia joven, después de la fiesta de Pentecostés. Dije el domingo pasado que poco a poco el entendimiento, el conocimiento de los feligreses creció. Ellos, después de la homilía, después del anuncio, querigma, preaching, después de la homilía y las predicaciones de los apóstoles, lleno de valentía y sabiduría, full of courage and wisdom, cuando ellos recibieron el don del Espíritu Santo, los feligreses entendieron 5 elementos: Pentecostés, ascensión, resurrección, muerte y pasión. Vamos a hacer el revés: pasión, muerte, resurrección, ascensión y Pentecostés. Esos 5 elementos son partes ahora de su creencia. Por eso, cuando Pedro y Juan subieron al templo, ¿a qué hora? A las 3. Quiero que ustedes que piensan que la devoción de las 3 o'clock habit, puedo decir ahora, la devoción a la Divina Misericordia. Los 2 apóstoles subieron al templo. Ellos pasaron por un gate, se llama The Beautiful Gate, la salida hermosa. Ellos vieron un mendigo, beggar, un mendigo, beggar, un mendigo, pidiendo limosna. Y Pedro dijo: no tengo plata, no tengo oro, pero en el nombre de Jesús, levántate. Este cojo se levantó, bailó, caminó. Y él entró al templo con los 2 apóstoles. Y todos los ojos dentro del templo estaban fijados en los apóstoles y el cojo que estaba en el lado de Pedro. Ahora comienza versículo 3 en el Evangelio. Verses 1 to 12 are not mentioned in today's first reading. Pero versículo 13 en nuestra primera lectura, verse 13 of our first reading starts: pueblo de Israel, porque ustedes están sorprendidos. El Señor que ustedes han matado, es el Señor que resucitó, y por su nombre ese hombre está caminando ahora. Y él dijo: por su ignorancia, ustedes han elegido el asesino, el matador, Barrabás, y ustedes han sentenciado el justo, Jesús, por su ignorancia. Quiero hacer otra definición de la palabra ignorancia. I'd like to give another definition of ignorance. No significa en este momento ignorancia como falta de conocimiento. Quiero ofrecer otro significado de la palabra ignorancia. La resulta de ignorar una enseñanza. The product of ignoring a teaching. Como lo que enseñó Jesús, que Él es el pan de vida, que Él es el Hijo de David, que es el Hijo del hombre, que es el Hijo de Dios, que Él es el mensajero de Dios a los hombres pecadores. Pero ellos
no quisieron escuchar. Los que escucharon no quisieron creer. Por eso ahora Pedro, en su homilía a la gente que estaba sorprendida sobre la sanación de este cojo, pueblo de Israel, por su ignorancia, ustedes han sentenciado el justo, pero por su arrepentimiento, ustedes puedan recibir el perdón. Quiero poner esas palabras a nosotros esta mañana. Quiero poner Pedro aquí, dentro de nosotros, en medio de nosotros, esas palabras. Cada vez que ignoramos, cada vez que rechacemos la palabra del Señor, estamos actuando en ignorancia. No por falta de sabiduría, no, sino por nuestra acción de rechazar una enseñanza. No podemos hacer esto. Tenemos que evitar esta situación, porque queremos aceptar y abrazar todas las enseñanzas. Y cuando hay momento que por nuestra fragilidad humana que rechacemos, quiero regresar a la segunda lectura, tenemos un intercesor que pueden arreglar una situación mala. Quiero que todos nosotros que realicemos que este intercesor, que este mediador, que murió para nosotros, Él no está harto con nosotros. He is not fed up with us. He still continues to intercede for us to His Father. Porque Él es el que quita el pecado del mundo mediante su sangre. Why do you think pencils have erasers? ¿Por qué un lápiz tiene borrador? Para borrar, para comenzar de nuevo. También Jesús, Él es que borra nuestros pecados. Ojalá que pongamos nuestra creencia en Él. Amén.